Buenas noches, chicos. Estamos acá en el canal Voces, Gritos y Llantos. Hoy estamos inaugurándolo. Vamos a inaugurar este segmento de historias paranormales. Nos encontramos con el maestro Jairo Pinilla Telles, el pionero del cine de suspenso y terror acá en Colombia. Maestro, buenas noches. Buenas noches, es un placer estar con ustedes en este muy conocido, no, muy popular y muy atractivo programa. Muchas gracias, Muy maestro. interesante. Muchas gracias. Bueno, maestro, nosotros quedamos muy intrigados con el suceso que pasó cuando usted fue a la grabación, a una de las grabaciones, de las filmaciones de este cortometraje. Cuéntenos ahora sí qué fue lo que sucedió. Bueno, pues sí, la verdad es que dentro de mis guiones en las películas, lo que yo me invento generalmente lo llevo a la pantalla, hago un corto y lo paso, hago un mediometraje, hago un largometraje, pero dentro de los trabajos que yo he hecho, nunca había tenido la oportunidad de que nos ocurriera algo absolutamente cierto, estando en grabación de una de las películas que se llama El Brujo en un principio, y después le puse el nombre de Un Paseo Funesto. En consecuencia, cuando estábamos en miras de comienzo de la filmación, la hicimos en un principio, pedimos el permiso en una finca que queda cerca de Girardot, más o menos a unos 20-25 minutos de la ciudad de Girardot. Allí fuimos todos, estuvimos trabajando un viernes. Ese viernes hubo un acontecimiento que fue por la noche, que yo estaba acostado, estábamos en una finca que nos prestaron. Yo estaba en un segundo piso, en un primer piso existían dos habitaciones, la una donde se quedaba todo el personal femenino que había ido y en la otra habitación se quedaba el personal masculino, participando dentro de la producción de la película, tanto actores como técnicos, maquilladores, vestuario, etcétera. En consecuencia, la primera vez fue porque yo dormía en una habitación en un segundo piso y escuché unos gritos tipo 10, 11 de la noche, era un viernes, y en consecuencia, al oír los gritos de la habitación donde se quedaban el personal femenino, yo bajé. ¿Qué pasaba? ¿Qué sucede? No, que mire que empujaron la puerta, que a mí me jalaron de los pies, que a mí me jalaron de las manos, que a mí me despeinaron, que me botaron al piso. Miren, rompieron un ventilador que había, que ellas usaban en la habitación para refrescarse por el calor, pues lógicamente era un clima caliente, y entonces el ventilador lo botaron al suelo y se rompió. Y entonces, pero ¿cómo así eso? ¿Por qué? No, ellas no, asustadas y de todo. A mí me habían dicho antes que en esa habitación el que cuidaba la finca, el que hacía la celaduría pues, de la finca que nos estaban prestando, él me contó a mí que había una, en la habitación que le correspondía quedarse todo el personal femenino, en la cama. Él había cambiado antes de que nosotros fuéramos varias veces, cambiaba la sábana porque en la sábana aparecía una mancha de sangre, una mancha roja, y él cambiaba la sábana, ponía otra sábana y aparecía nuevamente, que le apareció varias veces, la mancha de sangre en esa sábana. Yo le escuché su historia, pero no le creí mucho. Más sin embargo, pues la estaba contando sin ningún interés y la estaba contando como un hecho absolutamente cierto. Eso pasó así. Hubo el susto para todas estas niñas, que a la una le jalaron los pies, a la otra la bajaron de la cama, la tumbaron, bueno, etcétera. Eso pasó un viernes. Pasó el sábado, después quedamos en que el otro sábado continuábamos la filmación de una película que se llamaba Un Paseo Funesto. En un principio el nombre de la película era El Brujo. En consecuencia, llegó el otro sábado,
me quedé yo en Bogotá por la mañana porque era el matrimonio de mi hermano. Él se casaba, yo estuve digamos, en los actos que se presentaron ahí y toda la cosa. Y mi hermano dijo que él quería ir a presenciar una parte de la filmación de la película, que si lo podía ir, y que claro, camine. Se fue con la esposa y ellos se fueron para el Carmen de Apicalá. Me dijo, me recogen en el Carmen de Apicalá, que nosotros estamos prácticamente en luna de miel. Dije, no, perfecto. Al día siguiente, el sábado en la mañana, pasamos a recoger a algunos personajes que trabajaban en la película. Entre ellos había una pelada, que no, pues no voy a decir el nombre, pero ella también, que ella iba a trabajar en la película, tenía un papel específico, etc. Entonces pasamos a recogerla, nos fuimos todos para Girardot. Pasamos al Carmen de Apicalá, recogimos a mi hermano, nos fuimos todos para la finca que nos habían prestado. Llegamos a la finca. Cuando estuvimos en la finca, yo iba cansado porque la noche anterior había estado trasnochando y había escrito algunas cosas que íbamos a hacer al día siguiente. Así pasó, yo me recosté, estaba durmiendo normal, todos estábamos en la finca y el dueño de la finca estaba tomándose unos whiskies, unos traguitos con el señor que estaba con nosotros haciendo parte de la producción de la película. Cuando yo estaba recostado, pues descansando, mi hermano se subió y me dijo, oiga Jairo, vaya y le dice a fulana que deje de ser tan grosera, que está metida en la piscina, está nadando. ¿Cómo así que nadando? Ella no sabe nadar. Nosotros hicimos un trabajo hace 20 días, 25 días, y ella no se podía meter en la piscina, se la pasaba cogida de los bordecitos, porque ella no sabe nadar. Digo, no, ella está nadando divinamente, pero está siendo muy grosera, está diciendo vulgaridades y se mete por el agua y sale. Y yo, no. Yo inmediatamente me levanté y así, pues yo estaba acostado, digamos, vestido, y salimos así, nos fuimos a la... Y la chica no había bebido ni nada. O sea... Cuando yo llegué allá y la oigo decir una cantidad de vulgaridades, de sandeces, no las voy a repetir porque son groseras. En consecuencia, yo le dije a ella, oiga, ¿qué le pasa? Gorda, pero ¿por qué? ¿Cómo así? Mire. Y entonces yo la vi que estaba nadando, yo sabía que ella no sabía nadar, pero estaba nadando divinamente, se metía por debajo del agua, nadaba por debajo, salía, daba botes, etc. Y se reía a carcajadas y decía vulgaridades. Entonces ya me acerqué, yo le dije, no, fuera, olvídate. ¿Alguien le dio trago a esta mujer? No, nadie, que mire, pero ya están tomando whisky el dueño de la finca. Dije, precisamente, qué pena con el dueño de la finca, esas vulgaridades suyas, que no sé qué, no, entonces la hice salir del agua, váyase ya y se recuesta, porque usted tiene que trabajar. Esta noche vamos a filmar unas escenas y usted en ese estado. Y entonces yo le pregunté a los que estaban tomándose unos tragos de whisky, ¿ustedes le dieron de no? Y ya, no le hemos dado ningún trago. Entonces, ¿qué le pasa a esta mujer? Dije yo, fui, acuérdese, descanse, duerma un rato y cuando le toque actuación y demás, la llamamos, etc. Empezamos a filmar esa noche, tipo 10, 11 de la noche, y habíamos hecho varias escenas nocturnas, etcétera, Estábamos ahí cuando ella comenzó, ella estaba acostada en la pieza famosa aquella donde aparecía la mancha de sangre. Donde aparecía la mancha de sangre y la cosa y mejor dicho, el cuarto donde dormía el personal femenino. Entonces ella comenzó a gritar allá, yo me fui. Pero ¿qué pasó? Le dije, ¿qué te pasa? Entonces ella comenzó, se sentaba en la cama, comenzaba a torcer las manos así, a reírse, a decir una serie de cosas que no tenían nada. Y luego se paró frente a un espejo y empezó a decir, ¡ay, él es el que me quiere matar, que me quiere, es un hijo de no sé, bueno, etcétera, vulgaridades! Y yo todo aterrado, pero no hay nadie aquí, no hay nadie, que sí, que no sé qué. Y entonces ya me di cuenta
de que en esa pieza sucedía algo extraño, mucho había algo, porque ella hablaba y decía y se paraba en lo que decía y decía, "Ay, mejor dicho, tienen que creerle porque era así". Entonces yo Sí, dije, saquémosla de esta pieza, dije yo. Yo pensé, esta pieza debe tener alguna vaina rara, algún elemento o algo, ¿no? Y la sacamos todos a un hall que quedaba afuera. La senté yo ahí, y empezó a gritar y a decir vulgaridades y toda eso. Entonces, yo la cogía de las manos y le decía, que cálmate, ¿qué te pasa? ¿Pero por qué estás así? Entonces, ja, 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 y bueno, y se reía y me miraba y abría la boca y la cerraba y de todo. Entonces, Alfonso Cocuy, que ya murió, es un odontólogo muy serio y él estaba trabajando con nosotros en la parte técnica de la película. Entonces se acercó, le puso la mano por aquí, por detrás, por la nuca, así, un poquito, y le quitó la mano y se acercó a mí y me dijo, ella en este momento está teniendo una posesión satánica. Y yo, ¿posesión satánica? ¿Qué le pasa? Lo que les estoy contando es y absolutamente uno que es cierto. súper incrédulo, o Pues sea, es que yo no creía porque pues todo lo que yo he hecho me lo he inventado yo en las películas y el miedo y todo, pero les estoy contando algo que pasó de pura verdad. Es de pura verdad, no sucedió yo. Con una posesión, ¿cómo así? Entonces yo le dije a Alfonso, le dije, no, eso no puede ser. Dijo, sí, es una posesión. Entonces ya me acerqué yo, empecé a tenerla y ella comenzaba a abrir la boca, trataba de escupirme, todo lo que sea. Entonces yo dije, voy a hacerle un exorcismo. Estoy hablando de que ya llegaban las 12, la 1 de la mañana y nosotros en el semejante volante y toda la cosa. Eso nos pasó toda la noche. Y al final logré cogerle las manos y ponerla. Y entonces yo dije, le voy a hacer un exorcismo, como yo he visto en varias películas y cosas que hacen un exorcismo, yo voy a hacer lo mismo. Entonces yo le dije, en el nombre de Dios, te ordeno que abandones esta materia, no te pertenece. Yo le gritaba, sí, sí. no te pertenece. Y yo téngale las manos porque cada ratico era como a aruñarme y ella me miraba con unos ojos todos brotados y toda la cosa. Y yo Agresiva. le repetí varias veces, te ordeno que abandones esta materia, no te pertenece. Y a lo último, ya después de que yo le repetía muchas veces, llegó y me miró así, se rió y me dijo, no quiero, pero con una ¡Ay, voz, qué susto! con una voz muy fuerte, muy masculina. Sí, sí. No quiero. Mm, Y entonces, claro, ahí yo casi me voy de jeta contra el planeta claro. porque yo pensé, yo dije, no, esta vaina no puede ser, ¿cómo va a hablar así ella? Y empezó y siguió en ese cuento hasta que yo les dije a ellos, no, 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 esto no puede ser. Y entonces empecé a dominarla, ella me trataba de empujar, alzaba los pies y era empujándome como para que yo Sí, sí, sí. me cayera hacia atrás, para que la soltara, pero yo no la soltaba y yo la tenía y la tenía y la tenía y así la tuve y duramos mucho tiempo. Después a lo último ya empezó a llamar a su hija. Mira, fulana, no, no, mi amor, ¿qué haces por aquí? No sé qué. Y resulta que según ella, Ujú. estaba viendo a su hija que pasaba por los lados de ella y se iba y volvía. Y ella decía, pero mi amor, fulana, ¿qué haces por acá? ¿Por qué estás aquí? No sé qué. Y la niña no había ido a la Y la grabación ni niña no nada. fue, no, era imaginación de ella o estaba viendo a su hija. Sí, sí. Por alguna razón apareció la hija de ella como, no, no, yo no entiendo por qué estaba pasando todo eso. Al fin, ya, a mí ya se me llenó la copa, ya no quiero más. Claro. Yo llevémosla a Girardot. Vamos a llevarla para que le hagan para que un sacerdote pues la vea o lo que sea, o mucho, algo. Sí. Hagamos algo porque es que yo ya estaba, de verdad, como dice, y vulgarmente diciéndolo, estaba mamado Claro. de estar tratando y tratándolo, porque es que duramos mucho tiempo. Llegamos y nos fuimos, entonces yo metámosla al carro. Entre todos la subieron y la metieron en el carro en la parte de adelante. Yo prendí el carro y todo y se metieron como 7 personas atrás, Hartísimo. hartas personas que cabían en el carro
y le dije yo a Henry, a un amigo que trabajaba con nosotros, le dije, vaya, abra la puerta y espere que yo saque el carro y cuando yo salga, vuelve y la cierra para que no se vaya a salir ninguno del ganado que había ahí en la finca. Ya, claro, claro. Entonces él bajó, abrió tata y cerró y luego arranqué. Iba yo por la carretera y veía los carros que venían, las luces a la distancia y esta comenzó a gritar, nos vamos a matar, con una voz gruesa, nos vamos a matar. Y era cogiendo el cinturón de seguridad. Y a esa hora todo oscuro. Como para ahorcarse, sí, a oscuras y por carretera y andando. Entonces yo con todo el cuidado seguí manejando porque yo dije, ¿cómo es que nos vamos a matar? Claro. Y esa gritaba y todo, logramos llegar a la iglesia en Girardot y ahí se bajaron los que estaban en el carro y la llevamos todo el tiempo hasta la casa cural que quedaba a espaldas de la iglesia. Sí. Allí ellos lograron, eran ya las 6 de la mañana. Ya toda la noche estuvieron en el... Toda la noche. Dios mío. En consecuencia, ya lograron, el padre estaba ya levantado, él salió con un tarrito con agua bendita y entonces dijo, ella estaba diciendo una cantidad de vulgaridades. Cuando vio al padre comenzó a insultarlo, a decirle que se quitara esa falda, que no sé qué, que no sea, bueno, un poco de vulgaridades que le dijo al padre. El padre ya sí. se estaba empezando a disgustar bastante. Le dije, padre, es que ya le dijimos, es que parece una posesión satánica. Dijo, no, eso no, ¿sabe qué? Entonces cogió el agua bendita que llevaba él ahí y la roció a ella. Cuando la rociaba, porque ella estaba en el suelo, estaba acostada en el piso porque nosotros tuvimos que tenerla ahí. Sí. Entonces ella comenzaba a saltar en el piso cuando le caía el agua. Ay. Luego empezó a gritar ya más adelante y ya al gritar había mucha gente que estaba fuera del jardincito que había a la entrada de la casa cural. Había mucha gente mirando desde afuera y todo. Entonces empezó a decir, mire allá, el que va allá de negro, ese es el que me quiere matar, ese es un hijo de no sé, bueno, en fin, todas las vulgaridades del mundo. Y entonces el sacerdote ya se dio cuenta de que sí, realmente, y le rociaba agua bendita, él es el que me quiere matar. Cuando él salió, pues yo tampoco creía mucho, yo estaba en aquel, cuando cuando ella llegaba y hablaba así, que él va por entre esa gente que está ahí, porque es que había mucha gente ya afuera de la casa cural. No había nadie. En la calle, pero todos noveleros mirando, porque estaba esa mujer en el suelo gritando. Entonces, lógicamente, todos miraban a ver quién era el que iba a salir. Cuando ella llegaba y lo señalaba así que, allá va. Eso, y entonces ya afuera habían unos perros. Sí. Los perros empezaron a ladrarle a alguien, pero pues no era a nadie. Yo vi que los perros ladraban y como que era botársele a alguien, pero hacía a lo lejos y aullaban. Entonces ya yo oía aullar a los perros y ladrar, pero hasta que pasó, que ya, entonces ya ella estando ahí, ya nosotros quedamos, yo también quedé aterrado porque ya me di cuenta, y hasta el mismo padre se dio cuenta de que era verdad, de que era una cosa cierta. Que no estaba borracha. Exacto, y él la siguió y rezó unas horas, con un libro que tenía, llegó y rezó algo, y la roció, y luego ella llegó y siguió acostada, y luego se desmayó, y ya no volvió a parar. Después la llevamos, la dejamos en una casa que también era del dueño de la finca que nos había prestado, y entonces allá quedó y durmió y toda la cosa hasta que nos venimos para Bogotá. Pero de todas maneras, el caso fue que tuvimos que soportar eso hasta el otro día, y parte del día fue que ya después en la casa, cuando ella se vino, ella no se acordaba de nada. No se acordaba de absolutamente nada. No se acordaba de nada. En todo caso, eso fue un acontecimiento que la verdad no lo voy a hacer, no lo voy a pasar a la pantalla porque no me interesa una historia de esas, pero esa ya no es una historia inventada por mí, sino fue absolutamente cierto. Verídica. Fue verídico.
Pues todo lo que les he contado, no les he contado con más detalles porque hay muchos detalles que son absolutamente imposibles de creer. Yo no creía, sí, a pesar de que Alfonso cuando me dijo que eso era una posesión satánica, yo dije, nada, qué va. Y yo hacía lo posible por hacerle el exorcismo hasta que me dijo, no quiero, con esa voz así, a mí casi se le caen las orejas del susto tan berraco. Pero de todas maneras, eso fue un acontecimiento que nos pasó cuando estábamos intentando grabar la película Un paseo funesto en esa finca, con todos los actores actores y técnicos, camarógrafos que había, maquilladoras, vestuario, etcétera, todo el personal que trabaja en una película, éramos como 18 personas, todos estuvimos al frente de lo que pasó y ninguno puede decir que estoy hablando mentiras porque todos lo vimos y lo sentimos, porque cuando yo me fui en el carro, todo el mundo quería irse de allá de la finca, quería montarse en el carro, 7 personas cupieron atrás y yo con ella adelante y la cogían y la rezaba. Cuando iba yo en el carro, todos los que iban atrás eran rezando el uno, el Padre Nuestro, el Ave María, el Dios te salve, Reina, el Rosario, todos rece y rece y rece cuando íbamos. Y yo estaba ya un poquito nervioso, un poquito, no, un pocazo, hasta que llegamos a Girardot, que la logramos bajar del carro y todo eso. Yo ya no, pues no podía caber dentro de mí ninguna duda de lo que ya vimos y lo que pasó y todo esto. Esto ha sido un acontecimiento real, verdadero, que nunca más me había pasado, ni creo que me pase. Para ver que los sucesos paranormales sí existen. Sí existen. Sí existen es un suceso paranormal. Realmente fue cierto. Y como se lo conté así por encimitica, porque hay detalles, hay muchos detalles. Claro. Pero de todas maneras, así como se lo conté, pasó. Maestro. Y sucedió, y estoy completamente seguro de que yo estaba, ninguno de los que estábamos borrachos, ni estábamos trabajando, estábamos filmando. Todos al lado de las luces, del maquillador aquí, la maquilladora, el vestuario ahí de esta parte, todos estábamos en nuestro cuento, pero hasta ahí, llegó y quedó plasmado en nuestras mentes. Bueno, maestro, muchísimas gracias por compartir esta historia con nosotros. Muchas gracias por estar en el canal. Muchas gracias por abrir este segmento, porque pues usted es un personaje muy, mejor dicho, es que no hay palabras. Porque pues ser el pionero del cine del terror y el suspenso acá en Colombia, eso es grande, maestro. Muchísimas gracias. No, me alegra mucho que haya personas que quieran y que han querido ver la mayoría de mis películas que han sido de suspenso, de miedo, Robo Macabro, Funeral Siniestro, Área Maldita, 27 Horas con la Muerte. Y todos son temas que yo en algunas cosas me he inventado mis historias, pero esta parte no la voy a llevar a la pantalla, aunque fue absolutamente cierto lo que les conté y no tengo ningún interés en mentir, porque no creo, ni pienso jamás decir mentiras. Esa es la verdad. Bueno chicos, de aquí un chismecito, el maestro nos va a prestar uno de sus cortos para que lo veamos en el canal. Maestro, un saludito y una despedida a los que nos están viendo. Bueno, un placer, ojalá que no vayan a tener nunca que pasar por una situación como la que pasamos nosotros. Digo yo, el caso mío y las otras, habíamos 18 personas, entre actores, actrices, técnicos, camarógrafos, etcétera, todos los que están dentro del personal que interviene en una producción cinematográfica. Bueno chicos, chao. Que Dios los bendiga. Gracias por todo. Tienen que estar pendientes.